Muy buenas noches, estimados cursantes. Estamos nuevamente en nuestra materia Derecho Internacional Público, prosiguiendo con uno de los temas también que hoy en día es uno de los más importantes, dada la movilización que existe actualmente en todo el planeta. Esto no es continental ni nacional, es en todo el planeta que se está dando la movilidad territorial, y esto nos hace caer en dos figuras. Una figura que ya mencionamos, que era el tema de los refugiados. Esta tarde vamos a hablar sobre el tema del asilo diplomático. El asilo diplomático se empezó a reconocer desde principios del siglo pasado. Sin embargo, es una figura jurídica de carácter internacional que no gozó en un principio de la aceptación de la mayoría de los estados. Sin embargo, se le dio un mayor reconocimiento a partir de 1954, cuando se definió en una convención de 1954 en Caracas, en Venezuela. Se definió que era el asilo que se otorgaba en las legiones diplomáticas, ¿verdad? Pero también incluían los navíos de guerra y los campamentos y las aeronaves militares. Y la característica del asilo diplomático, como su nombre lo dice, es que se da solamente cuando la persona es perseguida por cuestiones de índole política, no por cuestiones de delitos comunes, ¿verdad? Esto tuvo su origen, si bien su reconocimiento a nivel de derecho internacional fue el siglo pasado, ya en el siglo XVI, siglo XVI, XVII, ya existían algunas disposiciones que daba entrever que estaban haciendo esta figura de derecho internacional, ¿verdad? Cuando tenía más bien en esa época una función de carácter religioso. Y en principio el asilo diplomático se otorgaba a delincuentes comunes, contrario a la filosofía de hoy en día, que se otorga a perseguidos políticos. En la edad que estoy mencionando, siglo XV, XVI, XVII, se daba a delincuentes comunes, y eso tenía una ventaja para los estados, que los perseguidos por delitos comunes pagaban el asilo, y era una entrada pues de recursos económicos para el estado que brindaba el asilo. En América, quizá la figura del asilo diplomático se desarrolló más en el continente americano, y esto tiene una razón muy importante. Los movimientos democráticos, los movimientos militares que se dieron a lo largo del continente americano, propiciaba muy frecuentemente los golpes de Estado, y eso generaba de que mucha gente se sentía perseguida política y buscaba el asilo diplomático para salvaguardar su vida y salvaguardar sus intereses.
La característica pues se popularizó más en el continente americano, no así en el continente europeo y mucho menos en el continente asiático y en culturas como la China o Rusia, en donde incluso pues hasta hace muy pocos años no se manejaba, digamos, con mucha rigurosidad lo que se conoce como derecho a asilo diplomático. Entonces fue en el continente americano donde más se popularizó y surgió el primer tratado que se conoce como Tratado de Derecho Penal de Montevideo, Uruguay. Que este fue un tratado que surge en 1989, en el cual en este tratado, si bien es de derecho penal, se incluían algunas cláusulas, ¿verdad? Y se mencionaba el asilo diplomático, ¿verdad?, como una institución jurídica, ya como un derecho, ¿verdad?, y una institución reconocida internacionalmente, ¿verdad? Además de este tratado, habían otros como la Convención sobre el Asilo realizada en La Habana, Cuba, en 1928, ¿verdad? Esta fecha es muy importante, la 1928 en La Habana, Cuba. No solamente se trató el tema del asilo diplomático, sino que marcó una época, porque fue cuando en esa época se presentó por primera vez un tratado de derecho internacional privado, que es el único que se conoce en el continente americano, que se conoce como el Código de Bustamante, o sea, 1928. Fíjense que ya para la fecha que estamos ahorita, el año 2020, dentro de 8 años va a cumplir el Código de Bustamante 100 años de vigencia, ¿verdad? El Salvador es suscriptor de ese tratado y es vigente, pero es un tratado de derecho internacional privado. También se tiene como instrumento jurídico la Convención sobre Asilo Político de Montevideo de 1933. También existe esa convención, y también está el Tratado sobre el Asilo y Refugio Político de Montevideo, también en 1935. Y existe la Convención Interamericana sobre Asilo Político, realizada en Caracas en 1954, la cual hicimos referencia. Podríamos decir, ¿verdad?, y por los tratados que hemos mencionado, el más antiguo de 1928, 1933, 1935, 1954, que es una institución incipiente y en desarrollo, ¿verdad?, en su práctica, ¿verdad? Sobre todo, decíamos que se había desarrollado más en el continente americano, dadas los diferentes movimientos revolucionarios y los golpes de Estado que eran muy frecuentes en el continente americano, al grado de que podemos mencionarlo hoy en día. Estados Unidos, por ejemplo, no reconoce el asilo diplomático, no ha firmado ningún convenio, ningún tratado en donde está como una práctica, ¿verdad?, dentro de su territorio el asilo diplomático. Y lo mismo sucede con los países europeos, ya lo mencionamos, ¿verdad? No es una práctica muy frecuente, ¿verdad? Aquí me hace recordar, por ejemplo, en Rusia hace escasos 5 años, este señor
fundador de una revista internacional, ¿verdad? La Sun, que está en Inglaterra en este momento. Estuvo en el aeropuerto de Moscú un año. Ahí lo tuvieron porque no podían resolverle su situación jurídica, dado que él buscaba un asilo diplomático. Vamos a hay muchas entonces vamos a empezar a señalar los locales aptos para la concesión del asilo. En primer lugar tenemos las misiones, ¿verdad? Los locales donde están las misiones diplomáticas ordinariamente, ¿verdad? También se considera que son lugares para pedir asilo diplomático la residencia de los jefes de misiones y los locales que ellos tengan asignados, ¿verdad? Media vez gocen de la protección de su bandera, los lugares de la sede de la misión diplomática, la residencia del jefe del diplomático. Estos son lugares aptos para poder llegar a pedir asilo diplomático. También existen los navíos y las aeronaves militares, ¿verdad? En misiones o en estado de reparación. Esto puede resultar un poco raro, pero acuérdense que existe una de las prácticas que se da en el derecho internacional, es la territorialidad, ¿verdad? Y la territorialidad alcanza estos locales, ¿verdad? de las sedes diplomáticas, y alcanza los navíos militares y también, ¿verdad?, donde están las misiones militares de otros estados, ¿verdad?, que llegan invitados a hacer prácticas. El Salvador, por ejemplo, manda a los países árabes misiones militares, y estos hacen campamentos, ¿verdad? Y nuestros soldados pues tienen zonas perimetrales donde se establecen, y eso se considera como una extensión territorial que está bajo la bandera del Salvador, y ese puede ser un lugar donde se puede llegar a pedir asilo también diplomático. Y esto sería lo que se llaman los campamentos militares. En algún momento también las personas buscaban en los vehículos de los diplomáticos, pero esa práctica finalmente no ha sido aceptada internacionalmente. Entonces esos eran los lugares donde se podían solicitar el asilo, ¿verdad? Era las sedes diplomáticas, las residencias de los jefes de las misiones diplomáticas, las aeronaves militares, los campamentos militares. Esos son los lugares donde la persona que se siente perseguida políticamente puede pedir asilo diplomático. Hay algunos principios que se manejan en el asilo diplomático, ¿verdad? Estos principios, digamos, son como normas o reglas de derecho internacional aceptadas por los diferentes estados, y que tanto el estado asilante como el estado que persigue a una persona por cuestiones
políticas tienen que respetar, ¿verdad? Eso se le llaman principios generales del asilo diplomático. Entre ellos encontramos el que el asilante prohíbe al asilado el ejercicio de cualquier actividad de naturaleza política, ¿verdad? Cuando se ingresa a una sede diplomática en busca de asilo, el Estado que le está dando la receptividad se llama el Estado asilante, y el asilado está obligado a no hacer prácticas de carácter político dentro de esa sede diplomática, ¿verdad? Y para eso firma un protocolo previamente donde se compromete a respetar ese principio, ¿verdad? Lo mismo, igual no tiene que estar armado, ¿verdad? Y además de eso manejar, ¿verdad?, algunos documentos que se le piden que tiene que llenar para saber quién es, por qué está siendo perseguido, y que no va a significar una causal de enfrentamiento con el Estado que lo está persiguiendo, ¿verdad? Esas son de las normas y las reglas que se practican. Una vez que se ha hecho la recepción del asilante, el Estado que le da el asilo prepara un informe y se lo envía al Estado, ¿verdad? Al Estado, informándole de la situación de la persona que ha solicitado ese asilo. De esa manera están informados los dos estados de quién es la persona, por qué está allí, por qué causales se le está dando la protección de asilo. Otra de las reglas es que al asilado solo se le permite visitas de familiares previamente autorizados, ¿verdad? Él no tiene libertad de estar recibiendo visitas a personas que no estén previamente notificadas al Estado asilante, ¿verdad?, y que gocen de la autorización para dichas visitas. Otra regla es que si el asilado abandona la sede diplomática, desde ese momento se considera que ha perdido el derecho de la protección que le estaba brindando el Estado asilante. La otra regla es que si la persona se le comprueba de que no es perseguido político, sino que es un perseguido común, el Estado asilante tiene la obligación de entregarlo al Estado que lo está reclamando. Otra regla es que el asilado debe de alcanzar, fíjense, debe de alcanzar o llegar por sus propios medios a la sede diplomática, al campamento militar o al avión de guerra. No lo vamos a ir a traer, ¿verdad? El Estado asilante no lo va a ir a traer o lo va a ir a esperar. No, ¿verdad? Es la persona interesada que a través de sus propios medios busca el refugio, busca el asilo. La otra regla es que el Estado que le está brindando el asilo no tiene que tenerlo bajo una vigilancia permanente, ¿verdad? No tiene que tener cámaras de estarlo vigilando, qué hace, no, ¿verdad? Siempre se respeta que el asilado tenga cierta movilidad dentro de la sede
y que además de eso pues goce de alguna privacidad. Otra de las reglas es que los gastos de mantenimiento de la persona asilada corren por el estado asilante, ¿verdad? Esa es otra de las reglas importantes. Por supuesto que este es un derecho y que los estados tienen opcional, ¿verdad? Hay estados, ya les mencioné el caso de los Estados Unidos, no lo contempla dentro de su legislación, ¿verdad? Entonces eso se vuelve, digamos, una potestad propia de ciertos estados de conceder ese asilo. Sin embargo, hay estados, como el caso nuestro, en donde nuestra Constitución sí menciona de que El Salvador le dará asilo a las personas perseguidas políticamente. Eso está en los primeros artículos de nuestra Constitución. Allí está que el Estado salvadoreño sí se abroga el derecho de concederle el asilo diplomático a la persona que sea perseguida y que está llegando a una de nuestras sedes. El asilado es una persona y como persona tiene derechos, ¿verdad? No solamente los derechos que le da las cartas de las Naciones Unidas y lo que tiene como las comisiones de derechos internacionales. El asilado de por sí y en especial tiene ciertos derechos que el Estado asilante le va a respetar. El primer derecho que adquiere la persona que ha sido aceptada como asilada es que el Estado asilante le puede conceder un salvoconducto. Un salvoconducto es una protección, es una garantía que el Estado asilante le da a una persona para que pueda salir del país, ¿verdad? Y que goce de la protección del Estado asilante. Eso se respeta a nivel internacional, ¿verdad? Hay grandes ejemplos en nuestra América, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, yo recuerdo el golpe de Estado que le dieron a Nel Zelaya. Nel Zelaya es presidente de Honduras. Ustedes recuerdan, a él lo sacaron los militares, lo pusieron en un avión y lo mandaron a Costa Rica. Posteriormente él viajó a Brasil y gozaba de la protección del gobierno brasileño que le dio asilo. Sin embargo, se dio el caso de que el pueblo hondureño pedía que él regresara y los golpistas no permitían el ingreso de Nel Zelaya. Al final se dio que él ingresó por algún lugar, que por supuesto se conserva como un secreto, ¿verdad? Pero él se llegó a asilar a la embajada de Brasil en Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces el gobierno militar lo que hizo fue que mandó a cerrar la calle donde estaba la embajada brasileña y los militares hondureños, que son asesorados por militares israelitas, llevaron unas máquinas que producen un sonido que hace que la cabeza duele. Es un sonido muy poco percibido, pero es un sonido constante, y resultó que mucha gente, al saber que ahí estaba Nel Zelaya, llegó a
a la embajada y entró a la embajada y eso se llenó, la gente estaba hasta en los techos, ¿verdad? Y las barricadas militares no permitían entonces que ellos tuvieran acceso a alimentos, a ciertas protecciones, y resultaba que también esa máquina de ese sonido que estoy mencionando les producía dolor de cabeza a todos los que estaban con el Zelaya ahí en la embajada. Brasil, ¿verdad?, protestó y dijo que si no retiraban todo ese bloqueo y esa amenaza que estaba sobre la embajada brasileña, ellos lo iban a tomar como una provocación armada y que eso podía desencadenar un enfrentamiento armado entre el ejército brasileño y el ejército de Honduras, que Brasil reclamaba que su embajada se respetaba, ¿verdad?, porque era su territorio y que allí gozaba la gente de esa protección que le estaba brindando el gobierno brasileño. Al final, ¿verdad?, tuvieron que retirar todas las barricadas, retirar todos esos sonidos, y la gente pues empezó a abandonar el lugar y la vida continuó, pero dejó un precedente de que realmente pues los estados sí exigen el respeto a sus sedes diplomáticas. Entonces decíamos que uno de los derechos que tienen los asilados es que gozan de un salvoconducto, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en este momento me estoy recordando de lo que acaba de pasar en Bolivia, ¿verdad?, con el golpe de estado al presidente Evo Morales, ¿verdad? Muchos funcionarios de gobierno del presidente presidente Evo Morales se fueron a la sede diplomática de México y España, y en un momento el ejército quiso entrar a esas embajadas a sacar esos diplomáticos, y España y México le dijeron que esa era una flagrante violación a las sedes diplomáticas y que estaban provocando una confrontación también de tipo armado, ¿verdad? Y allí pues llegaron a un arreglo de que se iba a respetar la vida y la seguridad de las embajadas, y que además de eso iban a permitir el salvoconducto para que muchos funcionarios salieran a otras sedes diplomáticas en otros estados, ¿verdad? Muchos se fueron a México, otros buscaron a Perú, pero las embajadas correspondieron al derecho de asilo, ¿verdad?, otorgándoles toda la protección que hemos mencionado. Las embajadas también, decíamos, si dan el salvoconducto, tienen que garantizarle a los asilados la seguridad de que van a salir del territorio donde son perseguidos, ¿verdad? No basta con decirles, vaya, mire, aquí está el salvoconducto, vea cómo hace, váyase. No, ¿verdad? La obligación del Estado asilante es brindarle el salvoconducto, proporcionarle los medios como para que pueda llegar a un aeropuerto, si es que va a salir del territorio, ¿verdad?, y vigilar hasta que está en el avión y el avión se va. Eso significa la garantía de que lo van a vigilar hasta su último momento. Ya mencioné un tercer derecho es que los asilados tienen que estar en paz, ¿verdad?, tranquilos, nadie tiene que molestarlos. Y ya conté
el ejemplo de Nel Zelaya en Tegucigalpa con la embajada de Brasil, ¿verdad? Y cómo a él se le perturbaba su tranquilidad con esos sonidos, ¿verdad? Que provocaban todos esos dolores de cabeza. Era un sonido muy fino, ¿verdad? Pero era un arma hoy las armas no solo son balas, ¿verdad? Ni cañón, balas de cañón ni bombas, ¿verdad? Hoy muchas armas son de otro tipo. Hay guerras de muchas generaciones para provocar enfermedades o provocar intranquilidad entre las personas. Entonces allí se dio ese caso. Los estados tienen que garantizarle al asilado que estará tranquilamente. El otro derecho que tienen los asilados es que las diligencias, tanto de salvoconducto, la diligencia de seguridad de su traslado, la diligencia de mantenerle la paz y la tranquilidad, deben de ser inmediatas, ¿verdad? No tiene que esperar que pase un tiempo y ya lo vamos a arreglar. Deben de ser cuestiones inmediatas porque estamos tratando de personas, ¿verdad? Y que los estados tienen un principio, y es un principio muy bien establecido, que se llama la reciprocidad entre los estados. Ya lo hemos mencionado en muchas pláticas, el principio de reciprocidad. Tú me das, yo te doy, así como me tratas, así te trato, ¿verdad? Los estados tienen dentro de su carrera, dentro de su comportamiento, el principio de reciprocidad es uno de los más valiosos, yo diría quizá el más valioso que existe dentro del derecho internacional. Entonces, también decimos que los permítanme, por favor. Permítanme. El asilo no es permanente, ¿verdad? El asilo no tiene un tiempo determinado, ¿verdad? Ya dijimos que estas cosas se manejan con la prontitud y el esmero que la persona necesita, pero también el asilo tiene sus términos en los cuales se da por terminado el asilo diplomático. Hay varias causas. La primera de ellas es la renuncia, ¿verdad? La renuncia del asilado. El asilado por su propia voluntad, así como llegó por su propia voluntad, también renuncia a continuar en esa situación de asilado. La otra causal, la segunda causal, es si realmente pues el Estado que lo persigue demuestra de que no es perseguido políticamente, sino que es perseguido por delitos comunes. Entonces el Estado asilante tiene la obligación de entregarlo, ¿verdad? Y esto lo va a regular más adelante en otro tema que vamos a ver más adelante, que se llama la extradición, pero en este momento tomémoslo así. El principio es la renuncia, yo renuncio a ser asilado. La segunda es que me entregan al Estado que me reclama. El tercero es
la salida del territorio nacional, ¿verdad? La salida del territorio nacional. Ya me dieron mi salvoconducto, me protege, me llevan a un aeropuerto, ¿verdad? Con todas las garantías, y yo abandono el territorio que me dio el asilo, ¿verdad? Del territorio de la embajada que me dio el asilo, y me voy para otro país. Entonces de esa manera también se da fin. La otra causal es que muchas veces los asilados deciden fugarse de la sede diplomática y por sus propios medios buscan cómo salirse, y se dan a la fuga, se esconden, ¿verdad? Y eso deja mucho que desear, porque puede presentarse la situación que a lo mejor no era perseguido político, sino que estaba implicado en delitos comunes, y entonces buscan mejor fugarse de la sede. ¿Vea? Y una quinta manera de que se termina el asilo es cuando la persona fallece por alguna causa, ¿verdad? Falleció, entonces se da por terminado el asilo, ¿verdad? Esas son las causales por las cuales se finaliza el asilo diplomático. Vamos a continuar, ¿verdad?, con este tema, y para terminarlo, en una próxima charla, y vamos a también a ver toda la parte que los principios que se manejan en la extradición de las personas. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Pasen muy buenas noches.